Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos todos y todas a esta cita diaria que es, y crepuscular y nocturna que es, al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Oigan qué nombre. Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Un espacio vitalísimo para formar jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad nacional. Presas fáciles de la delincuencia. Gente sin oficio y sin beneficio. Y los salesianos, señores, forman estos jóvenes y los convierten en ciudadanos útiles al país. Y esa es una labor de polinizadores, como hemos dicho otra vez. Polinizan la sociedad para obtener frutos, es decir, que cuajen esas flores, esos estambres y esos pistilos, cuajan el fruto, un buen fruto para la sociedad. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy los que acostumbramos a leer los periódicos físicos, bueno, supimos del relevo del señor director del periódico Hoy y ha sido designado un nuevo director, el señor Rolando Guzmán, señor que fue rector de INTEC, una persona muy conocida, y esperamos que tenga ahí un desempeño como se merece ese periódico que hace tantos años. Ese periódico fue fundado en el año 1981, el periódico Hoy. Siempre ha tenido muy buenos directores. Virgilio Alcántara fue director del periódico. Cuchito, que en paz descanse, Cuchito Álvarez, una estrella. Y luego bienvenido Álvarez Vega, que ha sido el último. Creo que esos han sido los directores que ha tenido ese periódico, que ya es un periódico que tiene bastantes años. Bueno, tiene 45 años de fundado, tiene el periódico Hoy. Es ya un buen averaje. 45 años, señores, el tiempo vuela. Se fundó el periódico Hoy por la decisión precisa y afortunada del señor Pepín Corripio, porque casi nadie se lanzaba a una empresa de ese tipo.
a crear un periódico, más cuando ya él tenía el Nacional y la revista Hora y qué sé yo, y ya sumar otro periódico que tenía que competir con periódicos de su formato como el Caribe, por ejemplo, el Listín Diario y el Caribe. Pero ahí está el Hoy, sólido, un gran periódico. Vamos a ver qué va a hacer Bienvenido Vega, si irá a escribir sus memorias o a descansar o a otras actividades, tal vez se dedique y ya no quiera seguir en el periodismo, y ojalá no coja una embajada, porque eso es lo que le dan a los periodistas, a veces le dan una embajada para ir a botar el golpe, como dicen. Ya el país no necesita más diplomáticos de ese tipo. Ojalá no le ofrezcan una embajada al caballero. Bueno, también vamos a ver qué más tenemos en este. Bueno, vi que para el metro y el sistema de transporte que ha organizado el Estado Nacional, léase metro, teleférico, corredores, o no sé si los corredores también son parte, no son parte de ellos, pero lo sustenta el Estado también, pero la ONSA, y han unificado tarifas para el transporte. Muy bien. El metro, el teleférico, etc. Pero yo vi una queja de los pobladores de los Alcarrizos, que el metro va muy lento, ese metro de los Alcarrizos. La verdad que el gobierno no ha dado una explicación todavía de la situación de esa línea de metro. Una línea de metro que ha tenido mucho cuestionamiento, vicios e incluso la falta de transparencia en la ejecución de esa obra. Porque esa obra viene desde los tiempos de Leonel Fernández, cuando se comenzaron a hacer las líneas de metro aquí. Incluso recuerdo que esa línea de metro iba a ser tunelada, iba a ser por un túnel igual que las demás líneas. Pero se cambió el diseño con este gobierno. Aquella vez no se hizo aparentemente porque la familia Vicini, que fue la que trajo la tuneladora esa máquina grande, la trajeron los Vicini, según tenía entendido. Pero ellos parece que querían hacer la obra ellos, con su tuneladora. Y el gobierno de Leonel Fernández dijo, no, yo se la alquilo, pero la obra la hacemos nosotros. Y eso parece que trajo un impasse y no fue posible arrancar esa línea de metro por túnel. Pero quedaron los estudios y todo hecho allí. ¿Qué pasó? Cuando llegue este gobierno, o por lo menos el de Danilo Medina, no se lanzó por esa vía, se lanzó por la vía de el método de los Minas. Esa otra línea interesante, importante también, muy. Pero un gobierno no se puede lanzar a hacer 2 o 3 líneas de metro así, porque eso tiene un costo muy alto también. Pero este gobierno asumió esa línea de metro en forma intransparente, digo yo, porque siempre nosotros pusimos en duda que esa línea de metro fuera por arriba y no que siguieran el modelo de las demás, que es el túnel, el subway, lo que se llama un subway. Pero a este gobierno le gusta lo aéreo, parece que le gusta que lo escenográfico, que le vean su obra. Porque no tenía explicación que eso fuera por arriba, como se dice, por el aire, y no el túnel como debió seguir el metro. Y los estudios de la OPRE de esa época, de Andino Peña y de Carraco y esa gente que estaban ahí, que aprendieron de metro o sabían de metro, porque la verdad que el metro que está hecho ahí, el software está bien hecho. Entonces, esa gente no participaron en este diseño. El gobierno de Luis Abinader dijo, no es por arriba que vamos,
siempre, y yo recuerdo que nosotros decíamos aquí, señores, ese metro por arriba no va a resistir una auditoría. Porque es que el problema de eso son las compensaciones, pero ahí es que está la trampa. Ese metro no se ha auditado, señores. Cuando eso se audite, ahí van a salir, yo creo que cacatas y culebras y qué sé yo, y hasta el dragón de Cómodo aparecerá en eso. Que lo que uno toque ahí se envenena, termina uno envenenado. Porque uno sabe que el dinero de Metro está en esas compensaciones de todas esas compañías que fueron afectadas y negocios, y muchísima gente ahí que fue afectado, que si hubiera sido por debajo no se afecta a nadie. Tal vez algunas áreas para ubicar las estaciones. Es decir, siempre se cuestionó por qué este gobierno se buscó esa obra por arriba y no por abajo. Pero la sospecha era esa. En las compensaciones. Entonces un gobierno metido para la reelección, y esas cosas dejaban amplias sospechas de que eso podía venir, pero más. ¿Qué es lo que está pasando con ese método? Según se me ha informado, todo el que ha estudiado ciencia del suelo, y los agrónomos todos hemos estudiado suelo y hemos visto lo que son las calicatas y qué es una calicata, y otros que son ya los estudios de suelo más profundos cuando se trata de obras de este tipo. Hay lo que se llama la carga dinámica y la carga estática. Entonces, ahí la carga estática ha ido hundiendo un poco aquello, y por eso que al metro no se le puede dar la velocidad que lleva. Ese metro debe correr a 60 kilómetros por hora, está corriendo a 28 o a menos de 25 probablemente. ¿Por qué no se atreven a acelerarlo? Porque tiene problemas y hay vicios. Porque parece que hay desniveles. Y eso es muy peligroso y parece que ese ha sido el problema. Pero yo vi la queja de los pobladores y dicen, no, es que estamos lentos, este tren está muy lento aquí. Y tenemos como que dificultarnos mucho para llegar a nuestro sitio y hacer los cambios. Pero parece que por ahí que está el asunto. La carga estática y la carga dinámica. La carga estática ya es ese peso ahí, y la dinámica es la movilización de ese metro por ahí. Entonces, hay problemas con la velocidad del metro porque hay problemas, vicios ya en esa zona de los Alcarrizos. Y esas cosas tienen que investigarse, que se nos diga claro qué es lo que hay ahí, para que después no se alarme la gente o digan que... Por eso es que me dicen que no corren más de 28 o 25 kilómetros por hora. Y no los 60 que debe tener, que incluso las otras líneas de metro, o por lo menos la más vieja línea de metro, que es la de Villamella, también hay desgaste en las ruedas del tren y en los rieles. Y el tren muchas veces han tenido que reducir la velocidad también, a tumbar la velocidad, porque no se atreven a correr a más velocidad el metro. Es decir, todavía ese metro, todo el metro necesita una auditoría técnica para ese metro que está en la zona de Villamella, Santo Domingo, o Santo Domingo Los Minas, ya, qué sé yo, el Santo Domingo Este, Distrito Nacional. Porque, repito, hay que ver cuál ha sido el nivel de mantenimiento en esos trenes, en esos rieles y en las ruedas que tienen desgaste, según se nos ha informado. El gobierno tiene que ser serio y averiguar esas cosas. Y si eso no se ha hecho, si no está bien, porque ya son demasiadas quejas que hay con el metro ese. Entonces, esto de los Alcarrizos es el doble problema, porque es un problema de construcción, de vicio de construcción, y el problema también de auditar aquello, porque esa obra costó un dineral y nadie sabe lo que eso costó. ¿Cuánto se gastó en compensaciones ahí? Ustedes saben el dinero que había en compensaciones involucrado en eso, la corrupción a lo que eso se presta. Bueno,
yo creo que vamos a tener que dejar esas cosas tal vez ahí. Pero el presidente Abinader, indiscutiblemente, vamos a felicitarlo porque vimos que cumplió 59 años y el presidente es joven. Nuestra felicitación y que su salud y el bienestar de él y de su familia siempre siga en ascenso, que el presidente goce de esa resistencia y de esa salud de hierro que exhibe, porque el hombre no se detiene, no se para, es un caminador y el hombre está activo. No sé si duerme bien, pero la verdad es que el hombre camina. Y el presidente cumplió sus 59 años, cosa que nosotros nos alegramos que haya cumplido sus 59 y que todavía es un hombre jovencísimo, que deberá aportarle mucho al país de su experiencia que haya adquirido y de sus relaciones también a través de ese cargo de presidente de la República. Así que felicitamos al presidente. Muy bien, el presidente ha señalado, o mejor dicho, ha dado prueba de simpatía, de que el pueblo siente simpatías con él, donde quiera que va. Porque lo que hemos dicho es un gobierno despatrimonializador del Estado, ha regalado todo. El presidente donde quiera que va, la gente dice, bueno, esto es un presidente dadivoso. Aquí lo menos que nos sale con Luis Abinader o es cuarto, o una pensión, o un solar que nos den el título definitivo, o una parcela que nos den el título definitivo. Es decir, cuando el presidente va a un sitio es una lotería fácilmente para cualquiera que entiende que darle un abrazo a un presidente, como hemos dicho otras veces aquí, es una especie de soplo divino. Es decir, es a Dios que estoy abrazando, un Dios vivo de la calle que lo estoy abrazando y que me puede rendir beneficios. Es decir, las simpatías del presidente son amplias. Muy bien, es un gobierno dadivoso, un gobierno que resuelve todo a papeleta. Y eso es un atractivo escenográfico de momento. Pero así mismo era Danilo Medina. Se hacía sentir como un hombre tan popular y tan aceptado y tan simpático y de tanta cercanía, que los domingos tenía sus famosas visitas sorpresas y se aparecía en todos los lugares de este país con árganas de dinero, repartiendo dinero a asociaciones. Vaya a ver aquellas asociaciones, la asociatividad era lo menos, simple y llanamente era directivas de oportunistas, de logreros y de gente que se prestaba a situaciones de extorsión, extorsivas. Le daban dinero a los funcionarios del FEDA y del Banco Agrícola que manejaban aquello. Y quedaba todo bien. Y el presidente brincando charquitos, usando el tiempo familiar, se lo dedicaba a los pobres rurales, a los indigentes rurales, a esas masas mendicantes, por su cercanía y por sus vivencias comarcales de ser un hombre de extracción rural. Bueno, entonces eso le ganaba unos aprecios que decíamos la semana pasada, hasta en el Vaticano apreciaban al presidente de República Dominicana por su cercanía con los pobres. El Papa Francisco era débil con ese nuevo ejercicio franciscano del poder en República Dominicana. Cuando ese gobierno fue auditado, cuando el presidente dejó de dar lo que no era de él, sino del Estado, miren el nivel de encono del pueblo dominicano con esa conducta. Por eso siempre le hemos hecho esa advertencia al presidente Abinader. El presidente Abinader, cuidado con esa simpatía, esos abrazos, todas esas sonrisas, esos saludos que le dan, porque su gobierno no ha sido auditado. Cuando el gobierno sea auditado, cuando usted salga del poder y no haya esas limitaciones de fuerza que da el poder,
para impedir ese antemural en que se convierte esa presidencia, para impedir que le auditen sus obras, porque repito, esa obra del metro, cuando eso lo auditen y salgan evidencias de compensaciones probablemente sobrevaluadas, ¿qué va a pasar? ¿A quién le va a caer todo ese hollín? ¿A quién le va a caer? Es al presidente de la República. ¿O no recuerdan a Salvador de Blanco? Aquel gobierno era súper popular, el gobierno de Salvador. Aquellos años eran de entrega con la gente y se paraban en los semáforos y el presidente se antojaba de tomar agua de coco y es un carretillero de coquero de eso. Mira, muchachos, pélale dos cocos de esto al presidente. El coquero se alocaba, como se dice. Pero el pueblo dominicano veía aquello y se paraba en los semáforos. No había ruta para el presidente Salvador Robles Blanco. ¿Y cuál fue la experiencia después? ¿Qué vimos? El encono. Cómo ya en el 84 este pueblo repudiaba al gobierno del doctor Salvador Robles Blanco. Más cuando vinieron aquellos juicios, hasta su propio partido lo abandonó el presidente Abinader. Entonces, el presidente Abinader, presidente dadivoso, coloquial, cercano, eso brinda, indiscutiblemente que brinda simpatías. Muy bien. El presidente en su partido goza también de tener ese artículo que le favorece para nombrar, como hacía Leonel Fernández. Ganó su liderazgo sobre esa misma base y Danilo Medina siguió con su liderazgo sobre esa misma base. Hipólito Mejía igual. Desde luego, los resultados después son lo que hablan. No es en el momento que usted gobierna, es después que usted sale. Fíjese que a Balaguer no lo pudieron auditar, no era necesario auditar a Balaguer. Entonces su nombre creció después de salir del poder, porque la gente valoró a Balaguer como un hombre desprendido, pero además trabajador y dejando una obra memorable que lo inmortaliza, digo yo, en este país. Y ahí está su obra. Como testigo vivo están ahí. Y usted lo palpa y la vive, la disfruta. Esa obra, hecha solamente con el coraje cívico de este caballero, que por cierto mañana cumple años de fallecido el doctor Balaguer. Hablaremos de esas cosas mañana. Entonces, el presidente Abinader ha anunciado hoy, dice, bueno, hemos sacado 1 millón de dominicanos de la pobreza, presidente, ese es el mismo millón que está inscrito en Supérate. Lamentablemente, eso no es sacar gente de la pobreza, eso es mantenerle a flote en el medio de este tremedal de problemas que hay en este país. Entonces una gente muy pobre que reciba 2.000 pesos mensuales, que le pagan 1.000 pesos por cada muchacho que tiene en la escuela, que le pagan los materiales educativos, esa familia ya no está en un estado de pobreza extrema, porque tiene un ingreso por encima de los 3 o 4 dólares, no sé cuánto está ahora, cuál es el nivel de pobreza extrema para una familia. ¿Cómo se mide la pobreza ahora? Antes eran 2 dólares, pero yo creo que los dólares se quedaron muy cortos. Es decir, si se va a medir la pobreza por el nivel de ingreso que tiene la gente, aquí quedan muy pocos pobres, porque que están ahí, el que le dan una pensión o lo sacan de la pobreza, o recibe esos emolumentos, esos bonos que regala el gobierno, un gobierno que se da a la tarea de tomar un préstamo de 100 millones de dólares para fortalecer el programa de Supérate, para regalárselo a la gente más necesitada o a la gente más interesada, no necesariamente más necesitada, sino más interesada de fijar una posición de elector, de votante por adelantado. Esa es otra cosa. Entonces ese millón de pobres son millones muy frágiles, porque en el momento que el gobierno se cansa o no puede dar más,
porque se cierra esa llave que abre fácil, esa llave de la bóveda extranjera que tira papeleta por ahí, bonos y bonos, pero va a llegar un momento que los bonos no van a aparecer o van a aparecer tan caros que no se van a poder regalar. ¿Qué va a pasar con esas familias? Van a volver a la pobreza porque es muy frágil. Lo ideal es sacar a esa gente sobre la base del empleo, del trabajo, que esa gente se fortalezcan y reciban ingresos por su trabajo, no por su filiación o por su capacidad de populismo o de servir de fortalecimiento elector en las elecciones nacionales de este país. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, esa misma política dadivosa, populista, se extiende hacia instituciones que dicen ser autónomas del gobierno, no del Estado. Por ejemplo, la UAS. Dice aquí un reportaje de El Nacional de ayer domingo. Estiman histórica gestión de Editrudis en la UAS por los logros obtenidos. Bien. Yo nada más voy a citar un logro de don Editrudis. Empleados de la UAS valoran como positivas las acciones en favor de ellos realizadas durante la gestión del saliente rector Editrudis Beltrán, destacando la implementación del salario 14 y 3 aumentos de sueldo de 15% que sumaron 45% en los 3 años. Ustedes ven cómo son esas políticas, eso es populismo. Es decir, don Editrudis quiere llevársela, como dice, el trofeo de ser el mejor de la UAS, gastando lo que no es de ellos y entregándoselo a los empleados. Tengan salario, sí, lo mismo que ha pasado en educación con el 4%. Pasto de depredadores. Para salarios, todos los docentes tienen salarios extraordinarios y tienen vehículos y viven como príncipes los docentes, dando un mal servicio, porque no es que el salario tenga que ser paupérrimo, un salario malo. Pero si usted tampoco tiene un buen rendimiento, usted no merece que se le estén dando esos estímulos. Miren la UAS. Ese es el populismo. Entregando, eso es de Editrudis, no es de don Editrudis, esos son dineros públicos que pagamos, lo que pagamos impuestos en este país, todos.
pero se da el dinero con fines de ganar ese espacio. Eso le pasa al gobierno. Tiene esa política dadivosa. Entonces, ¿qué pasa en la UAS? El presidente de la República dice, le promete que le va a entregar 250 millones de pesos, porque también este gobierno no exige ni auditan la UAS. 250 millones de pesos va a entregar el gobierno para la rehabilitación de la Facultad de Ingeniería de la UAS. Qué bien es así, 250. Entonces este señor, el anterior rector, regalando el dinero, entregándolo a borbotones y creando muchísimos programas y muchísimas cosas, investigación y todo, pero es la misma UAS, deficiente y decadente. Sin embargo, el gobierno tiene que mandarle 250 millones para rehabilitar una facultad de ingeniería que debe ser obra de la misma rectoría con sus ahorros y su dinero que tienen de presupuesto. Ah, pero el gobierno tiene que ir a... O sea, es un desorden, un manicomio administrativo lo que hay en el país. Lamentablemente, pero es por la deuda. ¿Qué importa el gasto presupuestario? ¿Qué importa el déficit si se resuelve con el préstamo fácil, la deuda externa? Por ejemplo, yo leí, no sé en qué periódico leí, por ahí, la deuda en el 2025 estaba, la deuda no financiera, la deuda pública, no financiera, la deuda del Estado Nacional, 61,000 y pico de millones de dólares. ¿Sabe a cuánto subió en el del 2025 al 2026? A 67,000. Es decir, este gobierno se buscó 6,000 y pico, casi 6,700 millones de dólares prestados en un año. ¿Para qué? Para cubrir esos déficits. Todos esos regalos y todas las acciones dadivosas y esas acciones de populismo a papeleta limpia. El presidente llega a la UAS mañana a inaugurar esa rehabilitación y es aplauso para el presidente. Pero claro, le está dando un dinero que se supone que son los mismos guardianos los que tienen que arreglar sus cosas, pues ellos tienen su presupuesto. Hoy no es autónomo. Es decir, es que estamos en un desorden, un manicomio administrativo. Y eso va a tener sus consecuencias. Que esto no es de que con muchachitos que se va a resolver este problema. Esta deuda que va a dejar este gobierno. Esos compromisos de deuda, mejor dicho, que va a dejar este gobierno, eso no es para muchachitos, vamos a estar claros, eso no es que la familia fulana quiere que yo sea presidente, que yo soy hijo de fulano que tiene la calidad de presidente. No, no, aquí se necesita jefe de Estado para dirigir este país, por lo que yo estoy viendo. Pero fíjense por dónde andamos, que el tigrismo urbano proletario ya gana espacio. Fíjense cómo el Palacio Nacional, el presidente de la República, que decíamos nosotros la semana pasada aquí, el viernes o el jueves, de cómo ya ese tigrismo influyendo en el Palacio, como si fuera una especie de chantaje, atendiendo al chantaje. El presidente de la República recibió el chantaje del gobierno de un influencer, malapalabroso, un hombre que sufre de indigencia léxica, digo yo, porque solamente se sabe expresar con unas malas palabrotas impublicables, pero no impublicables porque son groseras, no es que son impublicables, porque es que son hediondas las palabras de ese caballero, lo que suelta por esa boca. Bueno, entonces ese señor amenazó al gobierno de que si no quitaban los artículos del Código Penal, él iba para el país. Oigan cómo es que andamos. Y el gobierno atendió al reclamo de ese tigrismo urbano proletario. Dios mío, ¿qué beneficio ha obtenido el país de ese tigrismo influenciador? La vulgarización de la cultura popular. ¿Le gusta al gobierno de Luis Abinader eso? La cortesanía, ¿le gusta a Abinader eso? El soborno y las prácticas extorsivas, ¿le gusta al presidente eso? La vulgarización de la cultura popular, ¿le gusta al presidente eso? O el relajamiento mismo de los valores éticos, eso le encanta al Palacio, porque eso es lo que han servido estos influencers. O estos que se hacen llamar influencers.
Eso es lo que ese es el beneficio que ha recibido el país. Y el gobierno tempera a ese pliego petitorio. Miren, consensuamos 18 artículos, pero usted sabe lo que es el tigrismo urbano proletario. Repito, que nosotros hemos sido críticos aquí de esas conductas, porque entonces ¿para qué estudiamos? ¿Para qué tenemos las universidades y los institutos superiores? ¿Y para qué estamos educando los hijos y los nietos? ¿Para qué estamos educando a este país? Para que se sirva el presidente de la República y el gobierno del Palacio Nacional tenga que ir a escuchar todo este tufo maloliente de inconducta que tienen estos elementos. El presidente de la República, que se lea hoy el editorial de Aníbal de Castro en el periódico Diario Libre, que se llama, vamos a ver cómo fue que yo vi que se llama eso. No sé, no lo anoté por aquí, pero vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que anoté eso. Yo creo que anoté cómo se llama se llama el peligro de los interlocutores. Si el presidente Abinader lee el peligro de los interlocutores de ese señor Aníbal de Castro, que yo me alegro que haya escrito eso, porque era una queja que nosotros poníamos desde la semana pasada. Decíamos, ¿y cómo es posible que el presidente negocie con esto? Y se lo dicen todo bien claro. Es decir, ¿cómo es posible que el gobierno dominicano otempere a los pedidos en forma vulgar, en una exigencia vulgar, una exigencia fuera de tono, una exigencia chantajista de esos grupos urbanos proletarios, repito, del tigrismo urbano proletario? Y que el presidente conteste, te ve bien fresco, estaba contento de, las puertas están abiertas para todo. No, presidente, eso no es así, eso no puede ser así. Usted tiene que consensuar con la gente que tiene respeto en este país, pero no con este tigrismo, aunque lo reciba la embajadora americana o lo reciba la embajada de qué sé yo, de España o de quien le dé la gana. Pero ¿y cómo que nosotros nos vamos a comer? Una persona que vaya con una chancleta y unos pantalones cortos a un despacho del presidente o de la alcaldesa del Distrito Nacional, ¿usted cree que así es que nos vamos a manejar en este país? Entonces el gobierno tiene que reflexionar, porque esos no son los interlocutores. Bueno, ¿qué falta? El 18 de Brumario, yo me acuerdo de eso, los comunistas usaban mucho esa expresión, de aquel golpe de Napoleón. ¿Cuándo fue? Eso fue el golpe de Estado de Napoleón al directorio en 1790 y pico, 98, 99, no me acuerdo. 18 de Brumario. Aquel golpe de Estado. Yo no dudo que haya surgido un 18 de Brumario también con este grupo tigrismo urbano proletario, que le haya cambiado dentro de los 18 artículos. No duden que se quite la penalización del aborto. No lo duden que se haya negociado bajo el amparo de ese 18 de Brumario, de ese tigrismo, al mejor estilo de Napoleón Bonaparte. Ustedes se imaginan, yo vi en el Nacional hoy que hay una protesta de un grupo de todos, siempre esos son los mismos, ese abajismo rabioso que siempre ha estado pendiente aquí, de ONG financiados por fondos mercuriales que se prestan para todo. Y están pidiendo que se quite la penalización del aborto del Código Penal. Ya lo están exigiendo. Yo no dudo que el gobierno haya temperado a eso también y cree el lío allí, y viene el lío ahí. Como es un desorden y todo está en desorden, como se dice, no importa, que después lo arreglamos en el camino.
Yo no creo que el país no puede tener, esos no son los interlocutores para el presidente de la República, eso no es verdad. Porque está bien que si el presidente, bueno, pero es mejor reúnase con los partidos políticos. Pero ¿y vamos a seguir alimentando el tigrismo en este país? No, yo no creo que eso está bien. Honestamente no creemos que eso está bien. Por tanto, el presidente que se lee ese editorial de Aníbal de Castro, porque me parece que está bien pensado y bien señalizado, como dice, mire, esto es por aquí, estos no son los señuelos a seguir, estos son malos señuelos. Si le damos cancha a ese tigrismo, vamos a terminar muy mal. Que lo sepan, que aquí no es tiempo, esto no es tiempo de que para ¿cómo era que llamaba este hombre? Estos no son tiempos para un Cirilo de los Santos, como decía Balaguer, los carpinteros. Vamos a estar claros, esa época pasaron hace tiempo. O una época en que solamente aparecía un elemento como Gaspar Polanco, analfabeto, pero un hombre patriota, indiscutiblemente. Pero mucho de ese patriotismo también se escondía en el desbalance social, en la falta de inclusión, es decir, las desigualdades y gente que andaba, como se dice, sin rumbo en este país, en los campos, descalzos, sin protección ni nada. ¿Qué me queda? Me meto a esto, me hago general en la manigua y mañana soy un hombre importante. Oye, ¿usted cree que el país vamos a estar todavía detenido en esos años? Lo que necesitamos es un Cirilo de los Santos, un hombre guapo. No, eso no es verdad. Vamos a pensar, claro, este pueblo tiene que ponerse a pensar qué es lo que va a hacer. Si va a votar o va a votar. Una de dos. Creo yo, no sé, porque también aquí andamos, como dicen, a tientas también. Este pueblo yo no sé cómo es que va a aprender, pero tendrá que aprender, será a base de la paz romana, como decía aquel gendarme de Bonao, o que se asentó en Bonao, se asentó sus reales en Bonao. La paz de palo, que decía el señor Petán Trujillo. Explíqueme ¿usted cree que estamos en esos tiempos? ¿O que debemos darle cancha a personajes que opinen y actúen así? A base de insultos, de malas palabras, de insultos, de arrojar heces sobre los demás, o creer que arrojan heces. Pero el país yo creo que tiene que... ¿Y para qué? Repito, ¿para qué todos estos niveles de formación? Esos interlocutores son peligrosos. Presidente Abinader, dice el doctor Marino Vinicio Castillo, el que se acuesta con serpiente termina mordido. Óigalo bien. Bien, el señor Luis Carvajal es una persona que nos merece respeto a nosotros. Pero Luis es un funcionario de la Universidad Autónoma, creo. Pero Luis es un estudioso del medio ambiente. Y es una personalidad ya en el país, en la defensa de los recursos naturales de la República Dominicana. Luis ha hecho un señalamiento de que ese contrato de Barrigol no ha tenido ningún cambio, que sigue siendo un contrato leonino. Ahora yo me pregunto, ¿dónde están aquellos dos próceres de este país que hicieron todo un acto de escenografía y incluso de insulto y de humillación y de acusación contra la figura del señor Leonel Fernández, era presidente de la República, cuando se elaboró, parece, aquel contrato que ya venía de Placerdón, que fue aquella compañía que le entregó el contrato a Barrigol en el gobierno 2000-2004. Entonces Barrigol tenía unos, ¿cómo se dice? Unas personalidades ahí que rondaban en ese contrato, léase embajada americana, un expresidente de los Estados Unidos, de Norteamérica, hoy un espía cubano que fue desenmascarado en los Estados Unidos,
y que fue el presidente de la Barrigol aquí. Ese señor está condenado por espionaje cubano a favor de Cuba en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Una personalidad como esa, que además junto al embajador dominicano, americano en ese momento aquí, y ese expresidente norteamericano, cabildearon Barry aquí. Entonces, aquellos dos próceres, Danilo Medina Sánchez y el señor Gustavo Montalvo, que hicieron todo un escenario, qué sé yo, un tramoyísimo escenográfico aquí, de burla al señor Leonel Fernández, por aquel contrato que ellos tuvieron que salvar la patria, de ese contrato leonino a favor de Barrigol. Dice Luis Carvajal que ese contrato no ha cambiado nada. Y entonces, ¿podrían salir esos dos próceres de la República a dar una explicación de ese contrato de nuevo de Barrigol? El señor Danilo Medina Sánchez y el señor Gustavo Montalvo. Pregunta un amigo televidente, como es la expresión muy conocida en este país del pueblo cuestiona. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, en la Fuerza del Pueblo también están pidiendo que se audite la reforma policial. Yo recuerdo que la semana pasada nosotros tuvimos esa preocupación también aquí. Es decir, ahí se ha gastado un dineral en esa reforma policial, muchísimos asesores y asesoras. Y han ganado una millonada y nadie sabe cuál es el destino de la reforma policial. Ni siquiera todavía tenemos una especie de ruta crítica de esa reforma, ver dónde hemos avanzado o dónde nos hemos estancado, no se ha avanzado en nada, o miren el resultado, los policías andan por su cuenta, dando tiros, balazos por donde quiera. Bueno. También, fíjense, si tenemos un comportamiento con ese tigrismo urbano proletario, que lo que vende es la irrespetabilidad, imagínense ustedes hasta dónde llega el gobierno entonces con la tolerancia policial y todo aquel gasto, porque este gobierno en materia de gasto ha sido un verdadero manicomio administrativo, lo hemos dicho aquí, un excelente manejo macroeconómico de la economía. Bien, los fundamentos, el país crece, la inversión extranjera, hay confianza en Valdés y su equipo, excelente. Pero la administración de la hacienda pública anda, eso es, como se dice, a rajatablas. Son endijas por donde se escapan los dineros públicos y se regala, se da, vamos a eliminar pobreza sobre la base de la dádiva, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso vamos a complacer al irrespeto, la irrespetabilidad de las instituciones públicas, esa majestad y esa grandeza de la presidencia de la República cuestionada y puesta en
¿cómo se dice?, en apuros, chantajeada por el tigrismo urbano proletario. No, así no podemos seguir. Presidente Abinader, haga esas correcciones, porque por eso es que los políticos, yo leí un artículo de don Temístocles Montaz, que la democracia corre su riesgo aquí. No temo, la democracia está muy bien. Dice Churchill que la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. Usted está oyendo, don Temístocles Montaz. No es la democracia está bien, son ustedes los demócratas. Esos son los que tienen la democracia mala, por eso apoyar lo irrespetable. Todas esas presiones del tigrismo urbano proletario y del no querer hacer las cosas con esas mayorías congresuales. Ustedes tuvieron una mayoría de oligarquía de masa, el PLD. Hizo los cambios, se atrevió a más. Ahora exigen que se hagan porque lo del PRM tienen la misma mayoría que ustedes y tampoco han hecho nada. Porque así es que son, lamentablemente. Entonces la democracia está muy bien aquí, lo que están mal son los demócratas, irresponsables y que no quieren asumir el papel de verdad que hay que asumir en este país. Vamos a hacer los cambios, pero háganlo, ustedes tienen esas mayorías ahí. Ahora el PLD que exige. Ustedes no tuvieron 31 senadores allí. Y entonces, igual que el PRM que están ahí, entonces ahora andan ahí huyéndole a los problemas, a las realidades, a lo serio le huyen. Solamente andan por lo complaciente, lo dadivoso, que es lo que mantiene el populismo, el populacho. Si lo da la dádiva, con la dádiva me mantengo. Aquí había un presidente que no daba dinero, que era Balaguer. ¿Y qué era lo que daba Balaguer? Herramientas. Tenga esa parcela, váyase a trabajar. Tenga esa vivienda, páguela. No, ahora es, tenga el título de la parcela, tenga el solar, tenga dinero, tenga materiales de todos los tipos, tenga dinero para que usted sepa que este gobierno es rico, que tiene un welfare, que le va a dar 1,000 pesos por cada niño que usted tenga en la escuela. ¿Y usted cree que eso es prudente? Es un manicomio. Un manicomio militar, así no hay democracia. La democracia se va a permanecer, pero son ustedes los demócratas los que han dañado o tratan de dañar o de herir la democracia, lamentablemente. Bueno, vienen los Juegos Centroamericanos. El Ayuntamiento del Distrito Nacional, señores, que limpie esta ciudad. Es innegable que la señora alcaldesa limpian, diríamos, el corazón del polígono central, lo limpian. Pero las periferias de ese polígono, miren, usted camina, señora alcaldesa, vaya a la Cayetano Hermosén, esa calle no puede lucir así como está la Cayetano Hermosén, cargada de basura en medio de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Vamos a limpiar esto. Esta ciudad está sucia, por donde quiera encima basura regada. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hay que limpiar la ciudad, por lo menos para recibir las visitas que vienen a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y el ayuntamiento tiene un deber que por lo menos que haga eso, que no hacen nada de los servicios, tienen que hacer los otros, o el gobierno central, o el sector privado bajo contrato con el ayuntamiento. Que al final los dineros los pague el gobierno también de los ayuntamientos, por Dios. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega del final de la tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche.